Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Quisiera iniciar este seminario hablándoles un poco sobre que en los últimos años se ha registrado una disminución en términos de riqueza y abundancia en varias especies de insectos. Esto se ha asociado principalmente a la contaminación, a la introducción de especies exóticas, a la destrucción de su hábitat, así como al aumento de temperatura. Una de las cosas que ha provocado este aumento de temperatura, además del calentamiento global, es la pérdida de cubierta vegetal. Esta pérdida de cubierta vegetal puede provocar cambios en las condiciones microclimáticas, generalmente aumentando la temperatura y la humedad relativa. Esto puede ser especialmente perjudicial para los insectos, ya que ellos dependen de la temperatura ambiental para realizar diversas actividades, así como para desarrollarse cuando son huevos o larvas. Esta disminución en riqueza y en general en diversidad se ha medido principalmente en términos de diversidad taxonómica, pero contamos con otra herramienta también, que es la diversidad funcional, y ha sido muy poco evaluada en los insectos. Esta diversidad funcional se ha propuesto como clave para entender la relación que existe entre la diversidad, la estructura de las comunidades y el funcionamiento de los ecosistemas. Podemos definir a la diversidad funcional como una medida de la diversidad de rasgos funcionales que están presentes en una comunidad con respecto a su presencia y abundancia. Podemos definir a un rasgo funcional como una característica ya sea morfológica, fisiológica o conductual que influye en el desempeño del organismo, el cual conocemos como rasgo de respuesta, o que también influye en los procesos ecosistémicos, que conocemos también como rasgos de efecto. También pueden cumplir ambas funciones, ser un rasgo de desempeño y también influir en los procesos ecosistémicos. Por ejemplo, Estever y colaboradores en 2016 describieron que las setas de esta abeja, una mayor densidad de setas les permitía mantener cierta temperatura corporal ante las bajas temperaturas, y que además esta densidad de setas también le permitía llevar una mayor cantidad de polen a las flores. Por lo tanto, bueno, es un muy buen ejemplo de un rasgo funcional que influye en el desempeño del organismo, así como en los procesos ecosistémicos. Se ha asociado a la diversidad funcional con la capacidad de resiliencia de los ecosistemas ante los disturbios antrópicos y naturales. Se predice que a mayor diversidad funcional habrá una mejor respuesta de las comunidades en los ecosistemas ante los disturbios naturales y antrópicos. Se ha estudiado la relación de la temperatura con la diversidad, esto generalmente en términos de diversidad taxonómica. Por ejemplo, en odonatos, libélulas y caballitos del diablo, se ha observado un recambio de especies a consecuencia del incremento de temperatura, esto en Estados Unidos, en California y Nevada, pero también en otras regiones del planeta como Gran Bretaña e Irlanda, en donde han observado que ha habido un aumento de especies generalistas que son más tolerantes al calor. También en términos de rasgos funcionales en odonatos, libélulas y caballitos del diablo, se ha observado un cambio en sus rasgos funcionales. Por ejemplo, este estudio que hizo Schmidt y colaboradores en 2020, observaron que ha habido un cambio en diferentes periodos de tiempo en los valores medios de estos rasgos funcionales. Esto se ha asociado principalmente al aumento de temperatura y a la contaminación. Sin embargo, en términos de diversidad funcional y tomando en cuenta más de un rasgo, hay muy pocos estudios que evalúen qué está pasando con las libélulas. Las libélulas son un muy buen grupo de estudio, ya que se divide en dos principales subórdenes: Anisoptera, que ahora en adelante les llamaré solo libélulas, y Zygoptera, que solo les llamaré caballitos del diablo, los cuales tienen diferentes características tanto morfológicas, fisiológicas o conductuales. Por lo tanto, podrían estar respondiendo de diferente manera en términos de diversidad funcional. Estos estudios, los pocos que hay de diversidad funcional en odonatos, se han enfocado a escalas mayores, y además muy pocos de ellos se han enfocado en medir los rasgos funcionales directamente en campo. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto fue evaluar la diversidad funcional de las comunidades de libélulas que habitan en sitios perturbados y conservados en la huerta en el estado de Jalisco. Nuestra hipótesis era que los disturbios antrópicos provocarían un cambio en la diversidad funcional de libélulas, y la predicción es que habría mayor riqueza, equitatividad y divergencia funcional en sitios conservados que en los perturbados. Este estudio lo llevamos a cabo en el municipio de La Huerta, en Jalisco, en donde se encuentra la reserva de Chamela-Cuixmala, que es un área natural protegida, pero también en los alrededores encontramos que ha habido un cambio de uso de suelo, esto principalmente asociado a actividades humanas como la agricultura, la ganadería, el establecimiento también de
de poblados, así como de complejos turísticos. Hicimos este estudio en 11 diferentes puntos de muestreo, los cuales categorizamos como conservado y perturbado, de acuerdo a la temperatura promedio del sitio, la vegetación medida como el índice de vegetación de diferencia normalizado, NDVI por sus siglas en inglés, y el tipo de uso de suelo. Cuando realizamos un clúster, vimos que se separaban bastante bien estas dos categorías de perturbado y conservado, entonces podemos decir que no es una clasificación arbitraria. La colecta de datos se llevó a cabo del 15 de agosto al 16 de septiembre de 2021. Algo importante a tomar en cuenta en los estudios de diversidad funcional es qué rasgos funcionales se van a medir. En este caso, nosotros consideramos dos. El tamaño corporal, medido como longitud total, que es un rasgo tanto de efecto y de respuesta. El tamaño corporal nos dice qué tanto el individuo se puede desplazar y también qué tanto puede moverse. Y también es un rasgo importante en términos de termorregulación. El otro rasgo funcional que tomamos en cuenta fueron los valores de gris, que es un proxy de qué tan claro u oscuro es el individuo. Entre los valores, cuando los valores se acercan a 0 es oscuro y entre más se acerquen a 255 es más claro. Hay algunos estudios que nos indican que la coloración es importante en términos de regulación y que los ornatos han estado respondiendo en términos de coloración también, por lo tanto es un rasgo de respuesta. Para medir estos rasgos funcionales, lo que hicimos fue ir a los diferentes sitios y entre las 9 de la mañana y 2 de la tarde colectábamos a individuos adultos en un área aproximada de 100 metros cuadrados y una vez que fueron colectados se colocaban en una placa de metal con un imán y tomábamos fotos digitales. Una vez que tomábamos estas fotos, los individuos se liberaron y fueron marcados. La gran mayoría de ellos pudo volar una vez que fueron manipulados. Estas imágenes se analizaron en el programa MassJ, donde obtuvimos la longitud total y también los valores de gris. La región del cuerpo que fue tomada en cuenta como color proxy de coloración corporal fue el tórax, el abdomen, y si tenía algún pigmento alar, también el pigmento alar, que en algunos estudios se ha visto que es relevante para la ganancia de calor. Existen diferentes aproximaciones para evaluar la diversidad funcional. Nosotros decidimos trabajar con la aproximación de Trade Probability Density, TPD por sus siglas en inglés. Esta aproximación toma en cuenta que los valores de los rasgos pueden ser como una densidad de probabilidad, y también algo interesante de esto es que toma en cuenta la variabilidad intraespecífica, no solo los promedios de las especies. La diversidad funcional no se puede medir, no se puede resumir a un solo índice, sino que existen diferentes índices que nos indican diferentes cosas. Nosotros decidimos evaluar los 3 índices que se suelen tomar en cuenta para los estudios de diversidad funcional. El primero de ellos es la riqueza funcional, que es una medida del espacio funcional ocupado por las especies. Entonces, entre mayor sea la variabilidad entre los valores de los rasgos de las especies, mayor será la riqueza funcional. El otro índice es la equitatividad funcional, que es una medida de la homogeneidad en la distribución de las abundancias de los rasgos de las especies. Entonces, entre más equitativas sean estas abundancias en los valores de los rasgos, mayor será la equitatividad funcional. Y el otro que tomamos en cuenta es la divergencia funcional, que es una medida de la similitud funcional entre las especies más abundantes de la comunidad. Entre más disimilares sean los valores de los rasgos de las especies más abundantes, mayor será la divergencia funcional. Ahora les voy a mostrar mis resultados. Bueno, obtuvimos los datos de 875 individuos, 28 especies de libélulas en sitios conservados y 21 en sitios perturbados. Para los caballitos del diablo, 14 especies en sitios conservados y 16 en sitios perturbados. Este paquete, el TPD, donde analizamos los diferentes índices, aquí nos está mostrando el volumen funcional, en donde tomamos en cuenta para obtener los índices la longitud total y los valores de gris. Entonces, en el eje de las X está la longitud total y en el eje de las Y los valores de gris. Entonces, encontramos que hay sitios que tienen un volumen funcional más pequeño, por lo tanto, tienen menor riqueza funcional. Encontramos que hay una relación positiva entre la temperatura y la riqueza funcional. A mayor temperatura encontramos mayor riqueza funcional, esto en las libélulas, y bueno, esto es un resultado con una P significativa. Y bueno, podemos asociar esta mayor riqueza funcional a mayor temperatura, a que son organismos ectotermos. En general, las libélulas prefieren temperaturas altas,
y bueno, este resultado es congruente con ello. En términos de equitatividad funcional, nuestras variables predictoras no nos dijeron mucho sobre estos valores de equitatividad funcional, pero en divergencia funcional encontramos que el tipo de sitio nos explicaba la divergencia funcional. Encontramos que en sitios perturbados hay mayor divergencia funcional, por lo tanto, los valores de los rasgos de las especies más abundantes son más extremos. Entonces, bueno, quizás esto nos está indicando que ya hubo una especie de filtro, ya las especies que están en estos sitios perturbados ya han sido filtradas, y bueno, también confirma lo que se ha encontrado en estos estudios, que en general las libélulas, a pesar de que los ambientes han sido transformados, pues siguen estando ahí, son bastante resilientes. Y bueno, como les mencionaba, en general las libélulas prefieren sitios abiertos a pesar del calor y aunque esté perturbado. Ahora, para los caballitos del diablo, encontramos la misma relación positiva entre temperatura y riqueza funcional. La explicación podría ser la misma, que son organismos ectotermos, dependen de la temperatura para crecer, desarrollarse y también pues realizar otras actividades como el forrajeo y la reproducción. Y también encontramos que hay una relación positiva entre los valores de NBI, que es un proxy de la materia fotosintética que hay en la región. Entonces, hay esta relación positiva, lo cual, bueno, es congruente con lo que se ha visto en otros estudios, que en general los caballitos del diablo prefieren cuerpos de agua donde hay una mayor cantidad de vegetación y hierbas donde puedan percharse y ocultarse. Decidimos también ver qué estaba pasando con la media ponderada de la comunidad, que es un promedio de los valores de rasgo en una comunidad, y esto está ponderado por la abundancia relativa de la especie. Encontramos que hay una diferencia significativa únicamente en libélulas, en sitios perturbados, tienen coloraciones más claras, y bueno, esto es marginalmente significativo. Les mencionaba que encontramos un efecto de la interacción entre la temperatura y el tipo de sitio. Entonces, encontramos una relación muy interesante, el cual fue que hay una relación positiva entre la temperatura ambiental y las coloraciones más claras. Entonces, los individuos en sitios perturbados tienden a ser más claros. Esto puede estar relacionado con la hipótesis de melanismo térmico, el cual nos dice que coloraciones más claras en sitios más cálidos y donde hay una mayor incidencia de radiación solar, un cuerpo claro te permite una mayor reflectancia, por lo menos un menor riesgo de sobrecalentarse. Pero algo interesante fue que en sitios conservados encontramos el patrón contrario. Los individuos a mayor temperatura tienden a ser más oscuros. Y bueno, esto podría tener explicación porque en sitios conservados hay más sitios donde los individuos, hay mayor cantidad de vegetación y también los individuos pues tienen más oportunidad de ocultarse a diferencia de los sitios perturbados que suelen ser más abiertos. Para los caballitos del diablo encontramos la tendencia contraria en ambos tipos de sitios. Para sitios perturbados encontramos que los individuos tienden a ser más oscuros a mayor temperatura y en sitios conservados tienden a ser más claros a mayor temperatura. Entonces, bueno, una posible hipótesis es que quizás en caballitos del diablo, como son libélulas que no están activas y además son más pequeñas y más delgadas, quizás la coloración no es tan relevante en términos de termorregulación. Y bueno, en sitios conservados también esta coloración se ha asociado a una mejor condición. Quizás los individuos de sitios conservados están en mejor condición, pero bueno, es una hipótesis, necesitamos indagar un poco más sobre esto. El NDVI vimos que tiene una relación negativa con la coloración. A mayores valores de NDVI, los individuos tienden a ser más oscuros, en ambos casos, con libélulas y caballitos del diablo. Y bueno, esto también es congruente con lo que se ha encontrado, que coloraciones más oscuras se asocian a una mayor cantidad de vegetación. Hay sitios donde estos individuos pues se pueden ocultar y una coloración oscura podría no ser tan costosa. Por último, bueno, ya para concluir, existe una relación positiva entre la temperatura y la riqueza funcional en ambos subórdenes, y esto probablemente está asociado con su naturaleza ectotérmica. Para libélulas, la divergencia funcional es mayor en sitios perturbados. Probablemente muchas de estas especies ya han sido filtradas, y bueno, confirma lo que hemos visto en estudios recientes, que en general las libélulas son especies bastante resilientes.
En libélulas, los valores de CWM en los valores de gris es mayor en sitios perturbados, y los valores de gris son afectados tanto por la temperatura, los valores de NDI y el tipo de sitio, en ambos casos, en libélulas y caballitos del diablo. Por último, quisiera agradecer a las instituciones que estuvieron presentes para que se esté llevando este proyecto, a la gente que me ha acompañado a campo, a mi comité tutor, a Daniel Rivera, quien me ha apoyado en los análisis y en la discusión también de estos resultados, y al doctor Pedro Avellán, quien me recibió en una estancia en la Universidad de Sevilla, con quien analizamos parte de los datos y también establecimos qué aproximación íbamos a utilizar para analizar la diversidad funcional. Muchas gracias.